Hoy os vamos a presentar el nuevo sistema de escaneado 3D de Shining, en este caso el EINSCAN Rigil, que viene a resolver muchos de los problemas que tenían anteriormente en los equipos, como son la difícil portabilidad al tener que ir conectado a un ordenador y sobre todo la capacidad que nos da un equipo de estas características para poder trabajar de manera remota, autónoma y sin estar pendiente, por ejemplo, de trabajar con nuestro ordenador o, por ejemplo, con un conector de corriente, ¿de acuerdo? Así que hoy os vamos a presentar, como decía, el nuevo Rigil. Este equipo, este escáner 3D, es un escáner multifuncional a nivel de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos. Tenemos tanto láser como infrarrojo, que nos permite la capacidad de trabajar con buen nivel de precisión en pieza pequeña y también la capacidad para trabajar piezas muy grandes. En este vídeo vais a ver además diferentes aplicaciones que os vamos a enseñar con el EINSCAN Rigil. Así que sin más, comenzamos. Bien, como podréis ver, este equipo tiene la capacidad de trabajar tanto en el modo láser, que podéis ver aquí arriba, como en el modo infrarrojo, ¿vale? En el modo láser vamos a presionarlo y automáticamente nuestro escáner empieza a reconocer, como cualquier láser, los marcadores que pongamos en nuestra pieza. Y la manera de trabajar es muy sencilla, simplemente tendremos que trabajar y reconocer esos marcadores inicialmente. Podemos mover tanto la pieza como el propio escáner, como ya veis, muy sencillo. Y una vez tengamos la pieza escaneada, o en este caso los marcadores, vamos a aplicarlo y inicialmente os vamos a enseñar una de las peculiaridades que tiene este equipo. Recordemos, modo láser y 39 líneas cruzadas. Esto nos da la posibilidad de poder escanear objetos pequeños y medianos de manera rápida y sencilla, ¿de acuerdo? Así que, sin más, vamos a calibrar cómo va nuestro brillo en una pieza, como se puede ver, muy brillante, prácticamente recién mecanizada, y veis cómo el equipo, en el momento que yo le dé a escanear, no tiene ningún tipo de problemática para poder coger las partes que conforman este objeto. Es más, el equipo en la parte izquierda se observa en la parte de arriba el brillo y en la parte de abajo el color. Yo puedo desactivar tanto el color como la opción de brillo para dedicarme únicamente al escaneo de la pieza. Entonces, este equipo es capaz de digitalizar a una resolución puesta, por ejemplo, de 0,2 de manera rápida, de manera sencilla y a objetos que, por ejemplo, tienen un gran nivel de brillo. Las 39 líneas, como se ve, nos permiten cruzar en distintas partes de la pieza para obtener un componente perfectamente digitalizado, sin añadir una sola gota de polvo y utilizando dianas externas. Por ejemplo, si os fijáis, yo estoy únicamente viendo la parte de la pieza, pero utilizando las poquitas dianas que me da la peana giratoria, podría irme mucho más alejado de ese componente y coger de manera rápida también esa pieza más grande o ese sistema que tuviéramos que escanear. Lo importante aquí es que el láser me permite trabajar a un buen nivel de precisión, más o menos 0,04 milímetros, y me permite trabajar piezas brillantes. Tenemos dos problemas solucionados y además, como estáis viendo, sin ningún cable y trabajando de manera totalmente autónoma, ¿vale? Por lo demás, simplemente vamos a parar nuestro escaneo y este escáner me permite hacer lo siguiente. Como podréis ver, simplemente posiciono como yo quiero, aplico y una vez hemos hecho el procedimiento de optimización de esta nube de puntos, ¿qué obtenemos? Pues una pieza que se puede ver a color o sin él y en el que directamente palpando sobre la propia pantalla puedo, por ejemplo, recortar las partes que no quiero. Véase todo lo que sobra. Completo y automáticamente eliminamos las partes que no queremos. Fijaros, simplemente elimino la parte de aquí abajo y hemos completado el escaneo de la parte superior de la pieza. Como podéis ver, muy sencillo. Ahora tenemos dos opciones. Tenemos la opción de completar
para poder llevárnoslo a nuestro PC, o tenemos la opción directamente de optimizar nuestra pieza para obtener de aquí un fichero de malla poligonal, ¿vale? Para poder mostraros más especificaciones de este escáner, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, simplemente os voy a mostrar cómo podemos volver a la parte de atrás donde inicialmente capturamos nuestras dianas y sin cambiar el procedimiento vamos a cambiar nuestra pieza, vamos a poner una pieza mucho más pequeña para mostraros otra de las capacidades muy chulas que tiene este equipo, y es la siguiente. Mirad, inicialmente cogeremos nuestras dianas y ahora, en vez de trabajar a 39 líneas como se puede ver ahí, vamos a trabajar a 7 y vamos a acercarnos un poquito más a nuestro componente. Esto nos permite hacer algo muy chulo, que es la capacidad de concentrar mucho mejor la resolución que es capaz de ofrecernos este escáner, y moviendo la pieza o moviendo el escáner podemos obtener una pieza pequeña y con un alto nivel de resolución. Así que vamos a darle un par de pasadas más para coger todo el componente. Siempre se suele enfocar pues, en cada uno de los ángulos que tenga la pieza para poder coger pequeños recovecos. Y una vez tengamos este elemento perfectamente digitalizado, nos venimos y mirad, fácilmente podemos optimizar. Una vez tengamos la optimización hecha, siempre a color como podéis ver, aunque se puede quitar si así lo queremos, ¿vale? Vamos a eliminar las partes que no son válidas para nuestro escaneo, y una vez la tengamos, fijaros la rapidez de procesado que tiene un equipo portátil como este. Esto es nube de puntos. Vamos a optimizar y en cuanto tengamos la optimización lista, simplemente el equipo nos permite elegir la resolución, filtrarlo, quitar partes pequeñas e incluso poner un elemento totalmente estanco, como es el WaterTime. En este caso yo solamente busco tener un STL de manera rápida. Así que el equipo tiene su propio procesador interno y fijaros lo rápido que ha procesado un nivel de resolución tan potente como tiene esta medalla y nos lo ha puesto a nuestra disposición para que podamos luego pues, modificarlo con algún software orgánico o con lo que nosotros queramos. Por lo tanto, con la parte láser de este componente o de este equipo, ¿qué obtenemos? Gran nivel de resolución, gran nivel de precisión y, ante todo, facilidad de uso. Así que ahora nos vamos a ir a mostraros las capacidades en objetos de un mayor tamaño para que veáis la versatilidad que tiene un equipo de estas características en objetos grandes. Como comentábamos, una de las principales aplicaciones que nos encontramos a día de hoy con equipos móviles es la capacidad para poder desplazarnos a cualquier lugar sin necesidad de tener cables, ni tener ordenador, ni nada que nos moleste. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, algo muy utilizado que es el camperizado o la modificación interna de diferentes elementos. Este, por ejemplo, ya está modificado, pero quiero que veáis la facilidad de uso. Si yo cojo mi escáner, cambio a mi infrarrojo y únicamente tengo que decirle, oye, elige resolución, y lo más importante de todo, puedo trabajar tanto por geometría como por textura. De ese modo, simplemente le doy al play e inicialmente veis cómo puedo reconocer todas las partes de el interior de la furgoneta sin mayor complicación. El rango de trabajo que tiene este equipo es de más de 1,5 metros, haciendo posible que de manera muy rápida podamos digitalizar estos elementos que estáis viendo aquí, que son muy planos en muchos de sus casos, sin problemas de que el equipo se pierda. ¿Por qué? Pues porque la geometría que tenemos es tanto diferenciador en algunos casos como con distintos tipos de textura, y como el equipo está configurado para poder trabajar a nivel de textura, pues no supone ningún tipo de problema el poder digitalizar este tipo de elementos.
Así que, sin más, vamos haciendo pasadas por las distintas partes de la pieza, en este caso del interior de la furgo, y en cuanto la tengamos, mirad. Rápidamente hemos obtenido, con un equipo móvil, sin necesidad de ordenador y con unas baterías de 4 horas de duración, el interno de nuestro componente. De este modo hemos pasado de tener un equipo para piezas pequeñas, por ejemplo medalla o piezas mecanizadas, a un equipo que es capaz de coger el interior de una furgoneta. Como os comentábamos, ahora nos hemos venido a un ambiente un poquito más industrial, un ambiente de maquinaria, donde podemos encontrar tanto piezas de pequeño formato como el que estáis viendo ahora mismo, como si tenemos que escanear unas piezas un poco más grandes, si por ejemplo quisiéramos tener el volumen completo de la CNC para hacer alguna adaptación o poder coger o saber hasta dónde llegan ciertos tipos de geometrías o de pasadas, ¿qué hacemos? Muy sencillo, simplemente enfocamos con nuestro equipo. Recordemos que podemos trabajar tanto por geometría como por textura, ponemos la resolución deseada y le damos al play. De este modo, veréis lo siguiente, que el equipo inicialmente trabaja incluso con la textura incluida dentro de nuestro escaneo, pero si yo quisiera quitar la textura y poner simplemente mi data quality, como el que estáis viendo aquí, hay algo que me permita saber cuántas pasadas tengo que dar para poder poner la resolución deseada, pues es sencillo lo que estáis viendo. Podemos meter el escáner sin necesidad de ningún cable ni nada por el estilo, ver los distintos elementos que conforman la máquina y sobre todo algo muy curioso que quiero que podáis ver. Mirad, si asomamos dentro de la máquina veréis lo siguiente, tanto viruta como taladrina son elementos que siempre pueden dar problemas en nuestro sistema de escaneo, pero fijaros cómo el equipo, en elementos que tienen un alto nivel de líquido, es decir, brillan mucho, no le supone ningún tipo de problema para poder trabajar. Y sobre todo algo muy importante, yo puedo estar mirando a la parte de abajo del componente que, como tengo tanto rango, el propio equipo es capaz de pasar de un plano a otro de esta pieza y poder coger todo el sistema de herramienta que lleva la máquina. Por ejemplo, aquí tenemos la fresa, que la podemos digitalizar sin ningún tipo de problema, y luego las distintas herramientas que luego va cambiando el sistema automáticamente, en el que también podemos tener una posición de dónde está, por ejemplo, ese cilindro o dónde está posicionada cada una de las herramientas. Como podéis ver, es una cuestión simple de poder mover el equipo y digitalizar todos los componentes que tenemos dentro. Fijaros, esto ya a lo mejor es menos útil, pero si queremos tener un renderizado externo de toda la botonería exterior, de las pantallas o de todo lo que lleva nuestra máquina, es tan sencillo como enfocar y digitalizar. Ya veis que tenemos una pantalla, tenemos diferentes botones, cableado pequeño, el equipo sin ningún tipo de problema va captando todas las geometrías que tenemos en nuestro componente. Y ya veis que un ejemplo como este nos permite ver pues cómo múltiples geometrías de cualquier tipo de formato son capaces de ser escaneadas por un equipo de estas características, sobre todo de manera sencilla y sin depender de ningún ordenador. Así que sin más, si yo ya tengo todos los datos que he cogido, mi equipo los procesa y luego podemos pasarlos directamente, ya sea por cable o por wifi, a nuestro ordenador. Es muy importante remarcar, por ejemplo, que si yo durante el proceso de escaneo estoy mucho tiempo trabajando, tengo que coger muchas piezas y mis baterías, en este caso, se me agotan, no pasa nada, tengo siempre un juego de repuesto, ¿de acuerdo? Cada juego de baterías, en este caso, nos da prácticamente unas 4 horas de escaneo ininterrumpido, lo que está muy bien para hacer cualquier tipo de proyecto. Además, la carga completa de las baterías, en unas 2 horas y media, 3, la tenemos al 100%, ¿de acuerdo? Así que, si sumamos baterías, alta portabilidad y un sistema de escaneo que prácticamente escanea lo que le pongamos delante, pues tenemos un equipo que es versátil, es decir, vale absolutamente para todo. Si bien es cierto
Pues yo, dentro de este componente, podré hacer unas adaptaciones en software posterior con mayor o con menor precisión. Eso ya depende de mi aplicación. No voy a elegir un sistema de estas características para hacer metrología industrial, pero sí para hacer una ingeniería inversa. Por lo tanto, decir que si vemos en resumidas cuentas para qué nos sirve el equipo, para coger pequeñas piezas sin necesidad de polvo, alta precisión, o coger grandes volúmenes sin necesidad de marcadores, ¿de acuerdo? Y con un nivel de precisión más o menos sobre la décima. Eso quiere decir que con el coste que tiene el equipo y las peculiaridades que nos ofrece, tenemos un equipo todoterreno. Una de las aplicaciones solicitadas con este equipo no es solo la alta portabilidad, sino además la capacidad de poder venirme al exterior sin necesidad de tener ningún componente que me tape, por ejemplo, la luz solar. Ahora mismo estamos a la plena luz del día y si nuestra intención sería, por ejemplo, a nivel forense o a nivel de reconstrucción orgánica, cualquier terreno que queramos digitalizar, simplemente cogeremos nuestro equipo, enfocaremos el componente que vamos a digitalizar y automáticamente el software, tanto a nivel de geometría como de textura, es capaz de ir reconociendo el terreno sin que pongamos ni un solo marcador, lógicamente porque tenemos mucha geometría orgánica, pero nos da la capacidad de reconocer estructuras geométricas, como digo, a plena luz del día y sin necesidad de preparar nada. Simplemente cogeremos nuestro equipo, digitalizaremos la zona que queramos acotar, que queramos medir o que queramos guardar a nivel arqueológico, si es por ejemplo una prueba como la que estamos viendo. De ese modo hemos cogido de manera muy rápida y sin preparar absolutamente nada lo que vais a ver a continuación, que es la capacidad de coger un terreno a plena luz del día, como ya digo, sin que nos cueste más que desplazarnos a coger nuestra propia geometría. Y con esto pues tenemos un gran abanico de aplicaciones, que es lo que nos ofrece el Rigil, un escáner para todo y con la capacidad de coger pues bueno, distintos tipos de geometría orientada tanto a ingeniería inversa como cualquier aplicación que queramos tener. Así que sin más, cualquier duda, desde Signova estamos dispuestos a ayudaros, a haceros una demo y a demostraros las capacidades que a día de hoy ofrece el Einescan Rigil.